Bien, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta última parte de la primera jornada sobre accesibilidad e inclusión en las artes escénicas. Les saluda Claudia Solís del equipo de mediación artística y cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Me voy a describir, estoy frente a la pantalla. Detrás de mí hay una pared color crema con cuadros, con imágenes y algunas fotografías. Estoy con un suéter verde, tengo aros redondos amarillos, tengo el pelo largo y oscuro. Bueno, quisiera saludar también a Flor Álvarez, quien nos acompaña y nos ha acompañado en toda la jornada realizando la interpretación en lengua de señas. Hola Flor. Bien, antes de comenzar a presenciar la obra que teníamos programada para hoy, estamos junto a las organizaciones que forman parte de esta iniciativa para compartir unas breves palabras de lo que fue esta primera jornada. Saludamos a Daniela Castro, directora del área de formación y proyectos comunitarios de la Fundación Alteridad Colectiva, donde se origina esta iniciativa, junto a Roberto Sintes, productor ejecutivo del proyecto Teatro Contigo, que forma parte de la asociación Hazlo Accesible, y creador del marco de accesibilidad universal para la adaptación de piezas audiovisuales y escénicas y de una serie de proyectos relacionados a la inclusión y la accesibilidad. Fue también el encargado de realizar el primer taller de esta jornada. Muchas gracias y bienvenido Roberto. Y también nos acompaña Nélida Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, con quien vamos a iniciar unas breves palabras. Hola Nélida, muchas gracias. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Roberto, Daniela, bueno, y a todos quienes están hoy día en esta pantalla. Me voy a describir en primer lugar. Estoy frente a la pantalla, ¿no? Con un chaleco amarillo, tengo el pelo oscuro y uso lentes hoy día, lentes ópticos. Quiero en primer lugar dar las gracias a todas las organizaciones, instituciones por esta jornada, que para nosotros es un desafío, lo tomamos como un desafío de un trabajo a realizar, porque si bien hemos desarrollado algunas iniciativas en los últimos 5 años, cada año tenemos una obra de teatro, de danza, con plataformas inclusivas, ¿no? Creemos que este es un desafío que llegó para quedarse y que hay que instalarlo como una parte de una política de trabajo, como una política de inclusión. Nosotros creemos que las sociedades, para garantizar derechos, tienen la oportunidad única, una oportunidad tremenda de generar igualdad de condiciones a todas las personas para acceder y para la participación cultural. Por lo tanto, esta jornada que hemos vivido hoy día y que queremos nuevamente agradecer, esta primera jornada que esperamos sean muchas más, que sea un hito anual en nuestra institución, para se instale y pueda permitir mejores condiciones e igualdad de oportunidades para todas y todos de acceder y participar del arte y en general de las distintas manifestaciones y expresiones artísticas y culturales para una mejor sociedad, una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos a participar de la vida cultural de nuestras ciudades y de nuestros espacios culturales. Así que nosotros recogemos el desafío, esta invitación que nos hacen, para seguir desarrollando políticas y programas para la inclusión. Así que muchas gracias a todos quienes han hecho posible esta jornada y nos vamos a recoger los desafíos planteados, nos vamos a quedar con ese compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias Nélida por tus palabras. Estamos con Daniela también, que quisiera compartir algunas palabras desde la Fundación Alteridad Colectiva. Hola Dani. Tu audio, Dani. Te faltó ahí activar. Pero Ahora bueno, sí. ya, ahora sí, todo de nuevo. Bueno, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Daniela Castro Aravales. Me voy a describir, estoy en un espacio cerrado, detrás de mí hay una pared blanca, yo estoy frente a la cámara del computador y estoy vestida con una polera de mangas largas, cuello alto de color azul. Uso mi pelo suelto y estoy con un cintillo que tiene diseño de flores, de colores. Yo soy cofundadora de la Fundación Alteridad Colectiva y es desde ese lugar que les hablo y les comento que estamos súper contentos, contentas
como colectiva por esta actividad que se pudo concretar, que hoy día ya estamos finalizando y que contó con muchas actividades y con muchas personas participando, ¿cierto? Y también generando las instancias. Hoy día, bueno, empezamos ayer en la mañana, a las 10 de la mañana comenzamos con un taller de iniciación en las artes escénicas accesibles e inclusivas que impartió Roberto Sintes. Después en la tarde tuvimos un espacio de encuentro con distintas organizaciones que realizan un trabajo en accesibilidad e inclusión acá en Chile. Y hoy día en la mañana tuvimos un taller que pudimos vivenciar de danza inclusiva a cargo de Ariela Ulloa, Espinosa Ulloa, perdón. Y hoy día ya estamos finalizando con esta obra de teatro y posterior conversatorio en que nos van a acompañar Roberto Sintes de la asociación Hazlo Accesible y también la intérprete de la obra. Solo comentarles, porque me imagino que están todos y todas con ganas de ver la obra, que para nosotros como fundación es súper importante visibilizar las temáticas de inclusión y de accesibilidad universal en las artes escénicas. Y esto último de la accesibilidad universal es súper importante para poder garantizar la participación de todas las personas desde su diversidad. Y por eso no me refiero solamente a la participación como espectadores, sino que también como artistas, como productores, o en el rol que la persona desee desempeñar o se sienta llamada a realizar en este espacio. Por otro lado, también consideramos que era súper importante generar estos espacios de reconocernos en el territorio, reconocer que estamos haciendo un trabajo relacionado o estamos impulsando hacia un trabajo, ¿cierto?, del diseño universal, de la accesibilidad universal, de la inclusión, y que por tanto es súper importante compartir estas experiencias, reconocernos, compartir saberes y también luchas. La lucha por generar estos espacios que todas y todos puedan estar llamados a crear, a hacer artes escénicas. Y por lo tanto también estábamos llamados a poder transformar estos espacios. Si bien hay un vacío y hay algo que tienen que poder, es cierto, las autoridades y las políticas públicas trabajar en función de eso, también como organizaciones y como personas que nos movemos en los territorios, es importante también transformarlo desde ahí. Y por eso es importante revalorizar la diversidad como algo esencial en el trabajo, en el quehacer cotidiano. Y también la inclusión, pero la inclusión no pensada como esta lógica de yo incluyo a ese otro, a esa otra, ¿cierto? Como este ejercicio de poder que a veces ocurre, sino en cómo vamos construyendo espacios, cómo vamos generando instancias donde nadie sea excluido, o excluida o excluida. Entonces, desde ahí estamos impulsando, estamos súper contentos, como dije, de esta primera jornada. Esperamos que haya muchas más, que se nos vaya haciendo costumbre el incorporar no solo la accesibilidad, sino que el diseño universal desde la concepción del montaje de una obra, del montaje de un espectáculo, ¿cierto? Que pueda estar ya instalado como parte integral la accesibilidad y el diseño universal en específico. Así que sin más, solamente esperar que nos mantengamos conectados a través de nuestras redes sociales, que podamos articularnos para accionar en torno a estas temáticas y no solamente a través de estas plataformas, sino que en los distintos territorios, los distintos espacios donde transitamos y habitamos. Y no me voy a alargar más, que me entusiasmo con esta temática, así que le voy a dar el pase a Roberto Sintes. Agradecer al Parque Cultural, a todo el equipo, al gran equipo que nos ha estado ahí apoyando y hemos estado coorganizando esta actividad, también a Hazlo Accesible, a Ezequiel que nos ha acompañado con el subtitulado de toda la jornada, a Flor con la interpretación en lengua de señas, que también nos ha acompañado toda la jornada, y bueno, a mis compañeros de la Fundación Alteridad Colectiva y a todos quienes hicieron posible. Así que muchas gracias, disfruten la obra y les dejo con Roberto. Buenas tardes, yo soy Roberto Sintes, técnico de proyectos de Hazlo Accesible. Me encuentro en la última fila del Teatro Patio de Comedias, estoy sentado en una butaca verde. Ahora estoy yo solo,
Dentro de como 1 hora y media, un poquito menos, estará sentada aquí Juanita Guarderas, luego la conoceréis, es un gusto. Voy con vestido con una camisa azul con puntitos blancos, soy calvo y tengo una barbita. Lo primero que quería es obviamente agradecer, por supuesto, al Parque Cultural de Valparaíso por el apoyo a estas jornadas, a la Fundación Alteridad Colectiva por haber logrado en Chile montar las primeras jornadas. Cuando esto hace unos meses era solo un sueño, pues ahora ya es una realidad y ya estamos llegando al final de las jornadas y con lo mejor de todo, pues con muchas ganas de seguir continuando este camino. Aparte de las entidades, pues a todas las personas implicadas, especialmente las personas técnicas, ¿no? Como puede ser Rodrigo, Víctor del Parque Cultural, Flor como intérprete que también está ahí dando el callo durante todas las jornadas, como Ezequiel con el subtitulado. Ya se ha comentado la importancia de estas jornadas, pero bueno, sobre todo es la importancia de poder estar hablando del pleno derecho al acceso a la cultura, ¿no? De las personas con diversidad funcional o con discapacidad y en especial en la cultura escénica. Para Hazlo Accesible, esto es una continuación del trabajo que iniciamos en 2019 con el proyecto Más Teatro Accesible, contó con el apoyo del Ministerio de Cultura Española, que aquí agradezco igualmente. Iniciamos esta aventura en Ecuador con la intención de aportar el conocimiento que hemos ido estableciendo en estos últimos, en la última década, a través de Hazlo Accesible, a través de Apten, con lo que es toda esta propuesta de dotar de accesibilidad al teatro. Obviamente también estamos muy por el teatro inclusivo, por la participación activa, como ha dicho Daniela, en todos los puestos de artistas, de técnicos. O sea, digamos que Hazlo Accesible no solo trabaja por la accesibilidad, sino también por la inclusión. Hablando de la accesibilidad, pues en esta parte que estamos haciendo en directo contamos con lengua de señas en directo y estenotipia, que es el subtitulado en directo, y durante el conversatorio también dispondremos de estas medidas. Hay que hacer un pequeño comentario al respecto de la lengua de señas, y es que en el directo la lengua de señas es chilena, pero lo que es la obra está interpretada por un intérprete ecuatoriano. Entonces, para las personas sordas, pues también van a tener el apoyo del subtitulado conjuntamente. La obra de La Venadita, ya directamente al grano, es una obra, no voy a explicar mucho, porque precisamente tenemos un recurso de accesibilidad que es la videointroducción. Antes de ver la obra, vamos a ver un vídeo que incluye una descripción del personaje, una descripción del espacio, una información que habitualmente cuando hacíamos teatro presencial, y bueno, y seguimos haciendo, aportamos esa información a través de las audiointroducciones, a través de unos aparatos FM como este que estoy enseñando, que es un pequeño aparatito negro con un audífono, o también de la aplicación en el celular. Entonces, en este caso, vamos a ver primero la videointroducción y luego la obra. La obra es una obra sobre una mujer mayor, curandera, ecuatoriana, que pasa sus últimos días, y bueno, es una obra muy querida porque tiene mucha relación con las tradiciones de aquí, con el tema de la ruptura familiar, la distancia entre la ciudad, entre los pueblos, la ruptura de las familias, como por ejemplo, pues claro, pasó mucho en Ecuador aquí en la época de la inmigración, quería decir. Entonces, sin más, simplemente comentarles que al final haremos un conversatorio y también daremos una pequeña explicación, porque si les gusta la obra van a poder verla en teatrocontigo.com, puesto que la obra no va a estar disponible en Facebook, sí ahora en la emisión, pero posteriormente solo estará esta introducción y el conversatorio. Por eso vamos a explicar la manera de poder acceder en futuras ocasiones a la obra de forma totalmente gratuita para personas con discapacidad o mayores, y por $5 para el resto de personas. Así que muchísimas gracias, espero que disfruten de la obra y nos vemos después de la obra.
Bien, les saludamos nuevamente. Muy buenas noches a todos y a todas. Finalizando la obra La Venadita, un poema a la memoria. En este momento vamos a iniciar el conversatorio junto a la actriz protagonista Juana Guarderas. Agradecemos a quienes se conectan en este minuto a este espacio donde vamos a conversar acerca de este montaje y esta obra con accesibilidad universal que acabamos de ver. Saludamos a Roberto Sintes, quien va a moderar esta conversación, y por supuesto saludamos a Juana Guarderas. Muchas felicitaciones por tu trabajo. Hola Juana, hola Roberto, mucho gusto, felicidades, qué motivo, qué lindo trabajo, Juana. Gracias. Buenas noches a todos. Qué emoción poder conectarnos con ustedes desde Quito, Ecuador. Qué lindo poder ser parte de estas jornadas de accesibilidad. Un trabajo que también lo pudimos hacer aquí en el Ecuador, gracias a Roberto Sintes, a Hazlo Accesible. Bueno, ha sido también para mí, un poco voy a conversar desde el lado de directora de la Corporación Cultural Teatro Patio de Comedias. Ha sido una experiencia maravillosa poder habernos involucrado en este proyecto, de hacer a la obra La Venadita, un poema a la memoria, una obra accesible a las personas con discapacidad. Este proyecto empezó en el año 2019, pudimos ganar algunos fondos estatales, obviamente pudimos poner recursos personales, tanto de tiempo como de espacio, como de equipos, en el caso también de Hazlo Accesible y Obtén Soluciones, es decir, con plata y persona, como decimos aquí en Ecuador. Hemos también podido sacar adelante esta propuesta de hacer primeramente de La Venadita una obra accesible y luego también crear este proyecto de Teatro Contigo, dentro de la que pudieron ver de esta plataforma de Teatro Contigo, la obra que vieron hoy en la noche. Pero bueno, contarle un poco a la gente que antes de la pandemia y sin imaginar que la pandemia se venía, pudimos hacer una pequeña gira con La Venadita, un poema a la memoria, de manera presencial, con 10 ayudas en ese momento para la accesibilidad, para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, en 6 ciudades del Ecuador. Debíamos continuar esa gira en el año 2020, se vino la pandemia, el día que ya íbamos a firmar más o menos el convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador. Se vino la pandemia y ya nos dimos cuenta que obviamente las cosas cambiaban, y ahí empezamos con Roberto justamente este giro y este cambio de qué íbamos a hacer con Teatro Contigo. Ya rápidamente, solo como para comentarles, La Venadita, un poema a la memoria, es la primera obra con la que nos lanzamos de manera presencial y asimismo la primera que nos lanzamos de manera virtual, como un antecedente de todo lo que fue Teatro Contigo. Solo, perdón, sí, Roberto, sí, antes de lanzar la conversación, quisiera solo mencionar que quienes quieran dejar sus comentarios o preguntas a través del chat pueden hacerlo, vamos a estar atentos a ello. Así que ahora vamos, Roberto, con la conversación. Sí, yo quería comentar brevemente, como ella ha sido también muy breve también al hacer todo el paso, ha habido muchísimo más trabajo, ahora imagino que con las preguntas irá saliendo, pero ha dejado un poco el tema en el momento en el que tenemos que terminar, o sea, no podemos empezar nuestra segunda gira por Ecuador, teníamos la temporada aquí en Patio de Comedias, y justo llega el confinamiento, ¿no? Entonces en ese momento es cuando vimos que teníamos que encontrar una solución, como pasó con mucha gente de este sector, y dedicarnos un poco al teatro digital. Y fue cuando empezamos a hacer Teatro Contigo. Entonces, lo primero que quiero comentar, porque es importante para las personas que vean este conversatorio, no hoy, sino cualquier otro día, que la obra no va a estar disponible. Entonces yo quería explicar un poco cómo poder acceder a esta obra a través precisamente de Teatro Contigo, que es una plataforma de teatro digital accesible que empezamos este año y que tiene 9 obras en total. Entonces, si os ha gustado la obra, si os ha gustado la accesibilidad, en esta web podéis encontrar La Venadita y 8 obras más. El registro es gratuito para personas con diversidad funcional o discapacidad y personas adultas mayores de 65 años. Para el resto de personas es una entrada de $5
por dispositivo, es decir, que lo pueden ver muchas personas desde su casa. Voy a compartir un momento lo que es la página para que podáis un poco tener clara la propuesta. Esta es la página web, precisamente está abierta en lo que es la página de La Venadita. Entonces aquí dice estreno de 25 de febrero, se estrenó el 25 de febrero y desde entonces está disponible. En la subpágina de La Venadita podéis encontrar una sinopsis, podéis encontrar también las funciones y, como podéis ver aquí en lo que es la página web, dice accesibilidad universal, accesibilidad auditiva, sin accesibilidad y accesibilidad visual. Cada obra está con distintos tipos de accesibilidad. Hoy acabáis de presenciar la función con accesibilidad universal, con subtitulado, con lengua de señas ecuatoriana y con audiodescripciones. Pero también está la opción de verla según las necesidades de apoyo que tengáis. Y si no hay ninguna necesidad de apoyo, puesto que es una persona con discapacidad física, por ejemplo, pues perfectamente puede verlo. Tenemos un tráiler, tenemos fotografías y aquí podéis ver un poco los servicios que ofrecemos. Ofrecemos también un videoconversatorio como el que estamos teniendo ahora, pero es un videoconversatorio grabado, no es interactivo como este en el que poder hacer preguntas. También quería enseñar brevemente lo que es la página web de Hazlo Accesible. También tiene una pestaña, una sección dedicada a esta obra, donde aparece lo que es el programa en lectura fácil y con pictogramas, la sinopsis, la descripción, un poquito más de información también sobre esta obra, una galería de fotos. Entonces, comentar que aparte de La Venadita, como decía, podéis acceder a lo que es la cartelera y podréis conocer el resto de funciones que tenemos en funciones para adultos, y obras infantiles también tenemos 3 obras. Rápidamente, la clave un poco es visitar la pestaña Butaca Accesible, que es la que explica para los casos de persona con discapacidad, adulto mayor o entidad social, que registrándose una persona de la entidad social puede invitar a todas las personas asociadas. Entonces podemos volver ya, si queréis, a lo que es la parte de preguntas y conversatorio. Claudia. Sí. Bueno, estamos abiertos entonces a recibir sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Mientras, Roberto, podemos conversar acerca de cómo fue también poder modificar quizás esta obra, contarnos un poco cómo nació el montaje, cómo fue también esta accesibilidad de ir dando también todo este marco, ¿no?, que hoy día vimos y pudimos también aprender mucho de lo que es una obra con accesibilidad universal. Quizás poder conversar de eso mientras podemos ahí ir incorporando las preguntas que hagan el público. Claro que sí, con gusto, Claudia. Bueno, un poco contarles justamente sobre La Venadita, un poema a la memoria. Es una obra que se estrena de manera presencial, mucho antes de imaginar que podíamos llegar a esta maravilla y este sueño de convertirla en una obra accesible. La obra se estrenó en el año 2013, es una obra escrita y dirigida por Susana Pautazo. Susana Pautazo es una actriz argentina que vivió muchos años aquí en el Ecuador. Ella salió justamente en la época de la dictadura militar y junto a otros actores, actrices de Chile, de Argentina, se radicaron aquí en el Ecuador. Ella fue fundadora del grupo de teatro Mala Hierba, un importante grupo también del país, y también una querida amiga cercana como maestra, también como directora, como dramaturga. Susana, en principio, aquí en este mismo espacio del Patio de Comedias, estrenó ella la obra en el año 2000, más o menos. Ella escribe la obra en base a un personaje que existió muy cerca de aquí de Quito, de la capital. Hay un cerro sagrado que se llama el Ilaló. Justamente a los pies del Ilaló vive La Venadita, que era una mujer que existió, que inspiró
a Susana para este texto y para esta historia. La Venadita era una mama, como decimos aquí, una anciana curandera, sobre todo partera, se había dedicado sobre todo a ese tema. Y ella justamente, Susana conoce de la historia de la Venadita a través de un testimonio de dos investigadores, sociólogos que estaban estudiando la vida de la Venadita, Claude Roulet y Dora Quintero. Susana lee un testimonio muy cortito del que se habla en la obra, que ella dice que cuando tenía 14 años se fue, le dio esta fiebre y se fue como al cielo, ¿no? Y que luego volvió, y que volvió con el don de curar a través de las plantas. Justamente ese fue el único testimonio que Susana leyó, y esa fue la punta del ovillo para escribir ese texto que digo, lo escribió y lo desarrolló aquí mismo en el Patio de Comedias, y que incluso ella como actriz lo estrenó. Al principio ella misma escribió el monólogo, ella misma hizo como el proceso de su autodirección, alguien un poco le ayudó desde fuera, y hizo una gira por distintos lugares del país y en otros países. En Argentina de hecho también la presentó. Para mí, cuando vi esa obra, digamos, como gestora, como promotora, como actriz, como público, como ser humano, como mujer andina, esa obra me conmovió muchísimo y la consideré siempre un texto imprescindible, y siempre le pedí a Susana la importancia de que esa obra se vuelva a poner en escena. Por circunstancias de su vida, por circunstancias de su salud, Susana de alguna manera archivó esa obra por un buen tiempo, se volvió a vivir a Argentina algunos años, pero ella siempre extrañaba, le hacía falta esta tierra ecuatoriana, y volvió aquí. Y cuando volvió, lo primero que yo le dije, justamente alrededor del año 2012, es: Susana, tienes que volver a poner la Venadita en escena, eso es una obra imprescindible. Y ella, justo por un tema de salud, me dijo: no, yo ya no estoy para eso. Y un día, de manera sorpresiva, me llamó y me dijo: Juana, tengo que hablar contigo y tengo algo importante que decirte y que pedirte. Y con ese bastón de la obra, que se ve esta varita, ¿no es cierto?, con la que la Venadita justamente habla de su garrotito, con ese bastón que ella lo había usado como actriz, que es una raíz de mangle, ella vino aquí al Patio de Comedias y me dijo: Juana, te quiero pasar el bastón, te quiero entregar el bastón, que de alguna manera en la tradición de nuestro mundo andino, o en general del mundo indígena, existe este concepto de pasarse el bastón, ¿no es cierto?, de entregarle un legado, una tradición a alguien. Entonces Susana me hizo esa entrega como actriz de este legado, de esta tradición, de poder continuar difundiendo este sentimiento, este sentido, esta experiencia de vida que es la Venadita, además de una obra de teatro. Entonces yo acepté con muchísimo cariño, con muchísimo amor. También Satia Durán, que fue en ese entonces la productora de la obra, ella era una actriz muy joven que también había estudiado en Argentina, también coincidió que ella justo le había hecho el mismo pedido a Susana: vuelve a poner en escena esa obra, y Satia se convirtió en ese entonces en la productora de la Venadita. Entonces la obra se estrena en el 2013, ya lo hago yo como actriz, asumo el personaje con la dirección, eso sí, de Susana, y hago muchas temporadas aquí mismo en el Patio de Comedias, en otras ciudades, en otros teatros. Me presento en festivales internacionales también, como en Bogotá, el Festival Internacional de Mujeres por la Paz. Me presento en Mar del Plata, en Argentina, en el Festival Iberoamericano, que existe también en Mar del Plata. Ahí la obra recibe premios, recibe como la nominación de Mejor Actriz, Mejor Monólogo, mejor obra, y una mención como a la identidad latinoamericana. Con la obra también he estado en el Perú y en otros lugares, en España también justamente, y fue así como cuando conocimos a Roberto, en el año 2018 nos conocimos. Yo tenía el antecedente de que como actriz había trabajado, y más que nada como actriz, como gestora y monitora, había trabajado en proyectos de teatro inclusivo en un sector cercano a Quito que se llama el Sangolquí, el Cantón Rumiñahui, y habíamos tenido ya experiencias con proyectos de teatro inclusivo, que fueron experiencias muy bonitas en las que vinculamos a 5
fundaciones que trabajan con personas con discapacidad, con estudiantes de 5 instituciones educativas del sector de Cantón Rumiñahui. Y bueno, ahí justamente esa experiencia a mí me enseñó mucho, aprendí mucho y me involucré, de alguna manera me comprometí con este tema del arte y la discapacidad. Y en el 2018 Roberto toca la puerta de este espacio, del Patio de Comedias. 17, perdón, yo soy mala para las fechas. 2017 Roberto toca las puertas de este espacio y empezamos a conversar sobre qué hacer. Lo primero que los dos coincidimos era el deseo de poner en escena una obra de teatro inclusiva con actores en escena, personas con discapacidad y también actores regulares. Y postulamos a un proyecto de Iberescena, no ganamos esos fondos, dijimos, bueno, ok, veamos qué podemos hacer, qué está tal vez más posible de realizar, qué está más en nuestras manos de hacer. Y decidimos entonces, Roberto me propuso, busquemos una obra del repertorio del Patio de Comedias para ponerle estas medidas de accesibilidad. A mí me pareció genial y le propuse La Venadita porque era una obra que de alguna manera estaba ya aprobada bastante a nivel internacional, por un lado, una obra que además es un monólogo, en ese sentido cuando uno se lanza a aventuras es más fácil lanzarse solo que jalar a muchas personas hasta no saber qué pueda pasar y cómo se podía resolver. Entonces nos emprendimos de esta idea de lanzarnos con La Venadita. Hubo muchas conversaciones justamente a través del internet, reuniones virtuales muchas, desde España, hasta que postulamos a unos fondos de un teatro en una ciudad del sur del Ecuador, en Loja. Hay un teatro muy bello que se llama el Teatro Benjamín Carrión Mora, de la ciudad de Loja. Postulamos a esos fondos, ganamos unos fondos, quedamos segundos en esa postulación y dijimos, bueno, aquí tenemos ya la semilla, con esto podemos hacer que La Venadita sea una obra accesible. Entonces estrenamos esa obra en septiembre del 2019. Antes de eso yo había podido ir también a España a hacer justo una gira con La Venadita y aprovechamos ya de hacer una primera prueba en España, ¿no? Todo esto, como dice Roberto, yo al principio lo resumí en poquísimas palabras, pero como les voy contando, fue muchísimo trabajo, mucho tiempo de coordinar, enviarles el texto, enviarles videos de la obra, pensar en cómo tenía que ir siendo todo el proceso del subtitulado, de la lengua de señas, del texto pulido y definido, ¿no? Porque si tú vas a entregar un texto, a veces los actores, yo al menos soy una actriz que sí he tenido como mucho tema con la improvisación, entonces decir, ok, vamos a hacerle una obra un poco más cerrada en el sentido de que el texto tiene que ser más definido, más exacto, porque se va a hacer un subtitulado. Entonces, todo ese tipo de cosas que teníamos que coordinar, ya los fuimos coordinando a distancia. Finalmente pudimos hacer una primera prueba, un primer ensayo en Toledo, en el que ya tuvimos justamente el subtitulado y ya tuvimos las audiodescripciones y ya fue para mí la primera lanzada en parapente, así en paracaídas, para ir entendiendo todo lo que implicaba este trabajo. Era apenas la punta del ovillo de algo que después tenía que desenredarse en un trabajo muy intenso junto a Roberto. Y ahora ya hablé demasiado. Súper bien, súper preciso además como respecto a las preguntas que nos hacen. Voy a leer algunos comentarios. Mariana Durán nos dice, muchas gracias por este espacio memorable para la memoria. Muchas felicitaciones por este emotivo trabajo. Iris Marín comenta, bravo, una gran obra cuya temática no solo es transversal a todas las tierras de América, sino que también es para todos los tiempos. Diego Trujillo dice, excelente obra, me gustaría preguntar cómo fue el proceso para hacer que esta obra sea accesible. Ya nos comentaste algo, pero quizás profundizar un poco en cómo se hace quizás esta obra más accesible para todos y todas. Sí. Por ejemplo, como ella comenta, primero se hizo en Toledo, y entonces fue como una primera toma de contacto en el que habíamos preparado un subtitulado sobre un vídeo que ella nos había enviado, utilizando también el guión escrito, pero la grabación tenía bastante tiempo. Entonces, cuando se hizo el pase en Toledo, vimos que había
unas diferencias, o sea, no absolutas, pero bueno, los diálogos habían cambiado y entonces no estábamos afinando bien el trabajo. Luego, por otro lado, claro, eran las primeras veces que ella estaba con el tema de las audiodescripciones, pero no le quisimos poner ningún aparato ni nada para que ella pudiera hacer su trabajo tranquilamente y conocer más bien la obra, ¿no? En un primer pase. Entonces, lo que fue es que yo vine el 20 de agosto ya, y porque teníamos el 20 de septiembre teníamos el estreno en Loja, entonces teníamos un mes, me vine aquí y en el Teatro Patio de Comedias lo que hicimos fue buscar un equipo técnico. En primer lugar, el equipamiento que lleva Lo Accesible junto con Apten pues es un equipamiento técnico, la aplicación StartIt, es decir, que había que capacitar a una persona para esto, y luego por otro lado había una cosa importante y era buscar a una persona pues como Flor, intérprete de lengua de señas, que fuese una persona adecuada. Hicimos un casting y conseguimos a una persona que es David Pascuel, que es una persona pues ideal para el puesto de trabajo porque por un lado es OPAS, es hijo de padres sordos, con lo cual la cultura la conoce muchísimo, y por otro lado ha sido actor en películas, en algunos cortometrajes, ha hecho trabajos de actuación, con lo cual combinaba las dos grandes necesidades que teníamos para este trabajo, puesto que de alguna manera en este caso sí que se habían hecho obras en Ecuador con intérprete, pero no el resto de cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que también planteamos es que generalmente las obras accesibles tienen 2, 3, 4 medidas. Nosotros empezamos esta obra con 10, con la idea de mostrar distintas posibilidades de adaptar la obra. Entonces, había cosas que eran sencillas de adaptar, como por ejemplo el programa que antes apareció un momento en la web, pues está en lectura fácil, lleva pictogramas, hicimos un programa en braille, hicimos un programa totalmente en pictograma, hicimos también el programa en audio. Había ciertas cosas como que eran un poco más fáciles. ¿Cuáles son las partes más difíciles en este caso y que más trabajamos con ella? Pues por ejemplo, el intérprete no es problema, porque la persona intérprete está interpretando a un lado y no hay ningún problema, o sea, no hay prácticamente adaptación, ¿no? Lo que sí que fue que las primeras representaciones David veía directamente, o sea, estaba de cara a la actriz, de cara a la escena y no de cara al público como está siempre. ¿El subtitulado? Pues el subtitulado tampoco le afecta a la interpretación realmente, porque de alguna manera tampoco es que el subtitulado tenga que estar perfecto. O sea, claro que siempre hay diferencias en una obra, no pasa nada, hay pequeñas diferencias, no hay problema. Realmente la mayor dificultad son las audiodescripciones. Entonces, la obra de La Venadita es como si fuese un edificio histórico antiguo, al que cuando vamos a hacer una accesibilidad física no podemos poner una rampa de cualquier manera, no podemos hacer obra, tenemos que hacer las mínimas operaciones. Pues en este caso, digamos, la rampa auditiva, que son las audiodescripciones, en la obra que habéis asistido tiene 180 audiodescripciones, que son muchísimas pausas como para que realmente ella pudiera memorizarlas absolutamente todas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? Las audiodescripciones, lo que buscamos es esas pausas de sonido donde poder describir la escena. Entonces, normalmente, pues La Venadita es un personaje que está continuamente hablando, cuando se mueve siempre está hablando, está gritando, está actuando, y entonces tuvimos que pedir a Juana que entendiera que cuando hacía acciones significativas, importantes, como puede ser levantarse, coger una vela e ir detrás de lo que sería su casa, eso es importante, que por favor lo hiciera en silencio, se callase y nos dejase poner la audiodescripción. Entonces, claro, le tuvimos que poner unos aparatos como estos que llevamos ahora, que son los que utilizamos para las ayudas técnicas al público, y empezamos a hacer ensayo uno detrás de otro de la obra con las audiodescripciones conectadas. Entonces Juanita fue fijando el texto y llegó un momento en el que lo habíamos trabajado tanto, y cuando hicimos la gira de 7 obras, que prácticamente calcaba absolutamente todo el texto, ¿no? Entonces eso fue un gran trabajo por su parte. Entonces, de alguna manera, eso es lo que es la accesibilidad que implementamos a la obra. Le propusimos una cosa también muy bonita que siempre recomendamos también,
que es la visita táctil. ¿Cómo es la visita táctil? Es una belleza. Esa experiencia es, yo creo que de las más lindas que he tenido en mi vida. Justamente con las personas ciegas les pedimos que lleguen antes de la función, un tiempo antes de la función. Yo como actriz ya estaba vestida de la venadita, y como el espacio de la venadita es como si fuera su casa, más o menos es como que les recibía a las personas ciegas en mi casa, para hacerles conocer, ya tocando los elementos de la escenografía, de la utilería, del vestuario, ¿no es cierto? Además, en la obra que ustedes ya pudieron ver, muchos de estos elementos son protagónicos, son casi que personajes de alguna manera, ¿no? Ella se relaciona y habla con el fuego, con el agua, ¿no es cierto?, con la tierra, con el perro oso que no existe, pero que todos lo podemos ver de alguna manera, con la piedra, con el bastoncito, con las tortitas que hace. Entonces, con la cajita, que es es un personaje, no es solamente la utilería, ¿no? Entonces, que las personas ciegas puedan ir tocando cada uno de estos elementos, viendo su textura, su dimensión, los aromas, porque esta es una obra también como multisensorial. Entonces está el humo, están los inciensos, están los olores de las plantas justamente medicinales, que tienen estos olores maravillosos. Está el olor del maíz cuando se hacen las tortillas, del tiesto. Entonces toda esta introducción antes de la función, yo creo que era para mí un momento maravilloso en el que podía meterles en el universo de la venadita, en este espacio del adentro y del afuera, ¿no? Porque en la obra están esas dos atmósferas, la atmósfera de adentro de su casa y de la afuera del cielo, del universo. Entonces poder conversar con ellos, poder hacer con ellos esta percepción de cada uno de los elementos que luego en la obra se van a hablar y se va a relacionar con ellos y que ellos puedan imaginarlo. Es muy bella esa experiencia. Sí, una cosa, Claudia, antes de la siguiente pregunta. Quería compartir un momento la pantalla porque me parece también interesante que podáis ver aquí en la web. Bueno, aquí en la web se ven ahora mismo 3 imágenes. La imagen de la izquierda es la portada del díptico del programa, que sale la venadita, ¿no?, moliendo la harina en su piedra. La imagen del medio es una imagen frontal de la obra, también del escenario, y podemos ver arriba el subtitulado. Entonces, arriba el subtitulado se ve en color amarillo, se ve en una letra muy contrastada sobre la figura de ella. De ahí que, por ejemplo, lo que hacíamos también es, en los teatros a los que íbamos, sectorizábamos las butacas para que las personas con diversidad que viniesen, según su diversidad, se sentasen en un lugar adecuado. Como por ejemplo, pues las personas sordas signantes tuvieran a David en un buen sitio y a Juana, y quedase la imagen muy bien enfocada, ¿no? El subtitulado, pues que no le tapase ningún objeto, etcétera. En la imagen de la derecha vemos una carpa que dice teatro accesible. Esto es muy importante. Cuando normalmente se va a un teatro, está el teatro, se va a la boletería, se compra el boleto y se accede, ¿no? En este caso nosotros teníamos un stand donde las personas vienen a recoger las medidas de apoyo. Entonces, o bien recogen estos aparatos que estábamos enseñando aquí, que es unos equipos de FM, que tienen la pegatina de Más Audición, que fue un auspiciante que conseguimos privado, al cual siempre estamos muy agradecidos. Y como decía, David, el intérprete, estaba atendiendo a las personas sordas que venían, y otras personas atendíamos al resto de personas. Y ahí nos dejan la cédula y les dejamos el aparatito, o bien les explicamos cómo funciona la aplicación. A la izquierda, por ejemplo, esto es un momento para muy bonito, ¿no? Dando una de las petaquitas estas de FM a una persona, una mujer indígena que vino. Esto primero. Eso fue en Loja, me parece. ¿No? No, en Ibarra. No, esto es Ibarra, correcto. ¿Ibarra?
no sé, bueno, es Sí. que fuimos a tantos sitios. Sí. Bueno, entonces fue un momento muy importante. Aquí en la foto de la derecha se ve el público totalmente lleno. En este caso se hizo con el Ministerio de Inclusión y entonces eran personas generalmente con diversidad, que venían con sus familias y que mucha gente nunca había visto una obra de teatro, ¿no? Entonces fue bastante interesante. Aquí en el centro pues posamos con el equipo y con personas del MIES. Entonces es muy importante, cuando se hace una obra accesible, no solo es la obra, sino cómo atiendes al público y también cómo comunicas que tienes una obra accesible. Claro que sí, esa parte también es muy importante. Justamente íbamos a preguntar cómo es la recepción del público, justamente que llega con alguna dificultad, alguna diversidad funcional. ¿Cómo acoge también todo esto que tú nos cuentas? Por un lado está la propuesta teatral, ¿no? Que la propuesta teatral se comprenda, hay también, entendemos, un imaginario que ahí se construye, lo mismo que decía Juana, esto del perrito que no existe, pero está también, hay un juego ahí también con el imaginario de todas y todos, no solo de las personas que tienen alguna dificultad para ver o para escuchar. ¿Cómo también se acoge desde este público todo este marco que ustedes entregan para hacer de esta obra más accesible? Bueno, yo pienso que la acogida del público ha sido muy buena desde el ya momento de tener la experiencia, ¿no? Un poco esa parte previa que es la que explicaba Roberto, que es muy importante, esta carpa, este stand, donde están entregándose a cada uno el equipo, cómo funciona, cómo va a suplir su necesidad, etcétera. Eso, bueno, Roberto es muy organizado, debo decir, tiene una capacidad de comunicar muy bien esto, ¿no? Había que hacer, como Roberto también mencionaba, una comunicación previa antes, tanto a las funciones que eran abiertas al público en general aquí en el Patio de Comedias, como en esta gira que hicimos ya con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Ministerio de alguna mente en cada una de las ciudades hacía ya también una suerte de preparación a sus monitores sobre cómo iba a ser el modus operandi para la obra, y por otro lado también a los mismos usuarios. Entonces, de alguna forma teníamos un público que estaba ya dispuesto a esta obra con estas ayudas. Cuando lo hacíamos aquí en el Patio de Comedias, también se hacía una pequeña introducción antes de la función y luego también después de la función un foro. Y estos foros justamente fueron los que nos permitieron hacer lo que nos preguntabas, Claudia, realmente medir cuál fue la aceptación del público en relación a estas ayudas y a estas medidas. Y debo decir que en un 99% la gente salió muy contenta y muy satisfecha de cómo funcionó todo el proceso, muy agradecida, sobre todo en la gira que hicimos con el MIES. Debo decir que estuvimos en sectores sumamente vulnerables del Ecuador, sectores realmente de escasísimos recursos económicos, sectores en los que muchas familias tienen más de una persona con discapacidad en su familia, y que entonces era, como decía Roberto, muchas veces la primera vez en su vida no solamente que iban a una obra de teatro accesible, sino que iban al teatro, punto. Entonces era muy potente lo que sucedía. Los foros a veces duraban más que la misma obra. La gente no se iba comentando y agradeciendo. Y bueno, para mí, en lo personal, desde lo humano, desde lo artístico, pero creo que sobre todo desde el alma, sí, desde el shungo, que se dice corazón en quichua, desde el corazón mismo, era la experiencia más bella que he tenido en mi vida. Hace poco me preguntaban, ¿cuál ha sido tu mejor público? Y yo justamente respondía, mi mejor público han sido las personas con discapacidad, porque esa empatía, esa conexión, esa complicidad que se logró, esa gratitud mutua de mi parte hacia ellos y viceversa, ¿no? De haber podido entregar, de haber podido compartir, de haber podido estar dispuestos a esto, a esto que es el teatro, ¿no? Que es el arte que nos hace mejores seres humanos, tanto a quienes ejecutamos como a quienes reciben, ¿no? Es ahora en la pandemia y que vamos poco a poco en el Ecuador volviendo a lo presencial,
yo ratifico eso, ¿no? Digo, realmente estos son los espacios donde después, por ejemplo, de tanta virtualidad, que también ha tenido muchas ventajas, como haber podido construir Teatro Contigo, pero esa presencialidad también nos ayuda a reconstruir el arquetipo humano, ¿no? A esto que somos, a reconstruir nuestra humanidad del contacto, que también... eso obviamente, esa parte del contacto en los foros, en la parte de lo presencial fue maravilloso. Valga decir que también en lo virtual, la reacción de la gente, tanto en Teatro Contigo como en las experiencias que hicimos antes de la existencia de Teatro Contigo, ha sido también muy grata, muy positiva, muy bella, tal vez un poco más fría porque no es directa, porque no está el abrazo de pronto. Esto de estar abrazado de una mamá como la de la foto que veían ahí, que era una señora sorda, y estar ella tan agradecida, abrazada además de percibir algo muy cercano a su propia vitalidad y su propia cultura, de entender que nos entendíamos, entendernos más allá de también el contenido de la obra, con estos ayudas, entender profundamente y conectar profundamente los corazones. Entonces, yo digo, creo que en 40 años de existencia del Patio de Comedias, para mí este Teatro Contigo y este trabajo con la accesibilidad creo que han sido el proyecto más importante y más bello que hemos hecho. Qué bonito, sin duda, eso se transmite en la obra también, Juana. Bueno, en los mensajes hay solo felicitaciones por tu trabajo, por la obra. Sin duda la obra además tiene un mensaje, ¿no?, intrínseco que suma y que nos conmueve también, y además todo este marco que ustedes le dan. Para ir cerrando, Juana, Roberto, algo para ir ya finalizando este domingo. Bueno, un pequeño apéndice por lo que has dicho del marco, que antes lo has comentado y no lo he contestado a esto. Brevemente, la propuesta del marco de accesibilidad es una propuesta que lo que quiere es un poco, por un lado, mantener la obra como es, sin añadir nada encima, ¿no? Normalmente pues se pone el subtitulado, se pone la lengua de señas que tapa lo que es la obra o la película, el vídeo. Entonces el marco separa, por otro lado consigue mejor contraste de subtitulado en la parte de abajo, mejor contraste con la lengua de señas. Luego también, por ejemplo, hay una queja muy habitual dentro de las personas sordas signantes, que es el tamaño del intérprete, ¿no? Entonces yo este marco lo creé en Valencia, estuve con la Asociación de Personas Sordas de allí y llegamos a un acuerdo de qué tamaño era aceptable y que la imagen también quedase suficientemente grande. Además, por ejemplo, hemos hecho un proyecto súper bonito con guaguas, con niños de un colegio de educación especial de Sueca, Valencia, que hacía clases para otros colegios. Y entonces, en este caso, también implementamos los pictogramas en la parte de aquí, ¿vale? En la parte derecha en el marco ponemos también, en lugar del logo que ha salido Teatro Contigo, ponemos pictogramas. Entonces, bueno, nada, decir simplemente que es un gusto poder llevar también la obra a Chile de esta manera, de manera accesible. Nos hubiese encantado llevarla porque justo antes de la pandemia estamos preparando para festivales y creo que es el de Puerto Montt. Puerto Montt, en el sur, llegamos a postular, pero claro, todo se suspendió. Entonces nuestro deseo de llevar la obra por el resto de la región ha sido posible gracias a Teatro Contigo, porque hay que decir que hemos tenido personas de todos los países, incluso de Estados Unidos, muchos inmigrantes. Ha sido como una experiencia en la que se han roto las fronteras, de verdad. Entonces yo el teatro digital siempre digo lo mismo, es decir, que tiene que venir para quedarse, es decir, que hay que hacer las obras presencial, por supuesto, porque el teatro es un evento presencial, pero hay que ofrecer la versión digital para las personas que no pueden llegar al teatro, bien por problemas de movilidad física, bien por problemas de vivir en poblaciones, como nos ha pasado aquí, gente que nunca había podido venir a Patio de Comedias porque viven en localidades pequeñas de Ecuador y han estado en Patio gracias a Internet, ¿no? Entonces, para mí un poco, ojalá esto se pueda mantener y más teatros vayan ampliando el digital, el accesible y que esto se normalice. Y nada, y bueno, y agradecer a Juana, por supuesto, por todo el esfuerzo y el trabajo que ha hecho. La experiencia pues requiere también de personas muy humanas, con mucha sensibilidad.
y que traten a las personas con cariño y con igualdad, ¿no? Que es lo que queremos en Hazlo Accesible, y estoy seguro todas las personas que aquí nos escuchan. Sí, Sin qué duda. bello lo que dice Roberto. Sí, también como para cerrar, desde ese lado también como actriz y como para invitarles, actores, actrices, artistas en general, a quienes planteen tener la accesibilidad también como un elemento importante en el trabajo, debo decir que justamente la experiencia de Aptent, la experiencia de Hazlo Accesible, es una experiencia muy respetuosa con el quehacer artístico. Es decir, yo sentí que todo el tiempo mi producto artístico de alguna manera era respetado, ¿no? Que no había una imposición de nada, que todo esto eran conversaciones, que obviamente también yo tenía que tener la apertura y el corazón y la disponibilidad profesional también para hacer todo el trabajo que implicaba, pero que vale la pena, absolutamente vale la pena hacerlo, y decirle eso, invitarle a otros creadores a considerar la accesibilidad también como un elemento indispensable para poder conectar con todas estas personas que en el Ecuador, al menos en muchos sentidos, se han automarginado inclusive, como diciendo, no, yo no voy al teatro porque no entiendo, porque eso no está hecho para mí. Entonces, qué bonito poder decirle, sí está hecho para ti, está hecho para todos. Así es, todo lo que dicen muy cierto. Este encuentro, esta jornada en realidad es un avance, es un espacio que hemos abierto también para todo este tema, poner en discusión también lo que se está haciendo, lo que están haciendo ustedes, que es absolutamente valioso, lo que están haciendo con Teatro Accesible, Teatro para Todos. No me queda más que agradecerles por estos días, por este fin de semana. Ha sido un fin de semana de mucho aprendizaje. Esperamos que todas y todos los que se hayan conectado, los que hayan participado de esta jornada, se hayan motivado con poder seguir trabajando el tema de la accesibilidad y la inclusión en las artes escénicas. Agradecemos a quienes se conectaron, a quienes participaron de los talleres, a los ponentes, sin duda, a Roberto Sintes, a Juana Guarderas, que nos acaba de compartir esta bella obra. Agradecemos también a Francisco Medina, a María Cieval, a Ariela Espinosa, a Lorena Carvajal y a Marce López de la compañía Voces en el Silencio, que nos acompañaron también en el conversatorio, compartiendo todas sus experiencias en teatro y danza accesible. Agradecemos también a todo el equipo técnico del parque por las transmisiones de esta jornada, al equipo de comunicaciones también por toda la labor. Muchas gracias a Ezequiel, quien estuvo a cargo también del subtitulado. Por supuesto, Daniela Castro, quien estuvo también de la Fundación de la Fundación Alteridad Colectiva, y por supuesto a todos quienes participaron. Sin duda han sido días de mucho aprendizaje. Le agradecemos a todos quienes se conectaron, a quienes se mantuvieron también el día de hoy en este conversatorio. Muchas gracias a todos, a todas y a todes, y muy buenas noches.